Hola iglesia, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien ahí en sus casas. La verdad que es un domingo en el que me siento muy animado de poder compartir la palabra. Obviamente nos falta un poquito la parte física, el hecho de congregarnos, pero la verdad que siento que tenemos que agradecer las herramientas que Dios provee para que podamos seguir congregándonos, para que podamos seguir juntándonos y edificándonos en su palabra y en su sabiduría. Así que si te parece, me gustaría orar antes de este mensaje, que seguramente va a cambiar tu perspectiva de cómo estás viendo las cosas en este tiempo de cuarentena. Si me acompañás ahí en tu casa, vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por un domingo más, Señor, en el que podemos recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas hacer que sea sembrada en nuestros corazones y que dé fruto al 100%. Te pedimos, Padre Santo, que extiendas tu brazo de poder sobre toda esa gente que está necesitando de tu providencia divina. Sabemos que estás sacando a la iglesia, a la gente, a las calles, a seguir ayudando al más necesitado. Así que bendecimos, Señor, a todos aquellos que tienen ese corazón y te pedimos, Señor, que en este tiempo en especial podamos ver tu mano moverse sobre todas esas vidas. Te glorificamos, te honramos, Señor, y como siempre oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. No sé por qué motivo, pero estos días de cuarentena viene a mi memoria una persona de la que quiero hablarte. Ella ya no está entre nosotros, pero sí dejó muchos recuerdos grabados a fuego en mi memoria. Resulta que los otros días, hablando con mi hermana de las distintas situaciones que estamos viviendo en esta cuarentena, terminamos hablando de mi abuela. Y en medio de esa charla, en la que recordábamos aspectos de la personalidad de mi abuela, los dos estuvimos de acuerdo en que nunca oímos salir una queja de su boca. Entre otras cuestiones, nos acordábamos que era una persona muy alegre, siempre estaba tarareando alguna canción y podías escucharla a lo lejos cantar. Es hermoso poder recordar a alguien que ya no está de esta manera, y es algo que seguramente todos los que pudieron compartir con ella guardan en sus corazones. Dicho así, algunos podrían decir, bien, tuviste la dicha de tener una abuela con una vida feliz, pero déjame te cuento algo de la vida de mi abuela. A los 35 años de edad, casada con un ingeniero civil y profesor de la UBA, y con 2 hijas preadolescentes, le diagnosticaron una enfermedad que afecta a los músculos y la piel. El nombre clínico es dermatopoliomiositis. Es una enfermedad autoinmune que se produce por una respuesta normal del sistema de defensa. Esto produce características erupciones cutáneas en la cara, párpado, nudillos, rodillas y codos, así como dolor o debilidad muscular. Sobre todo a niveles de los hombros y las caderas. Las fibras musculares se atrofian, se produce rigidez y debilidad muscular que pueden aparecer de manera súbita o desarrollarse lentamente en cuestiones de semanas o meses. Los pacientes pueden tener dificultad para levantar los brazos por encima de la cabeza, ponerse de pie estando sentados y subir escaleras. Todo esto le pasó a mi abuela y de un día para el otro quedó postrada en una cama. Después de un tiempo de entre 1 y 2 años, pudo recuperar algo de movilidad y salir de la cama, y en este tiempo fue que su esposo dejó la casa y no volvió nunca más, dejando a mi mamá y a mi tía a cargo de todo. Al parecer, mi abuelo tenía una segunda familia. Más tarde le diagnosticaron diabetes, que es una enfermedad más conocida y que seguramente todos sepan lo que ella genera. Te cuento esto porque pensando con mi hermana llegamos a la conclusión de que si alguien tenía derecho a quejarse acerca de todo lo que tuvo que atravesar la segunda mitad de su vida, era ella. Sin embargo, jamás lo hizo. Recuerdo que cuando empezamos a caminar nos paseaba con una correa que ataba alrededor de nuestro cuerpo porque no podía correr detrás nuestro, y siempre se las arreglaba para dar una mano cuidándonos en casa. Cada vez que hablamos del tema nos reímos porque parecíamos perritos paseando en la puerta de casa, pero nunca su enfermedad fue un condicionante para que ella dejara de intentar superarse. Ayudó a mucha gente que llevó a vivir a su casa y nunca le dio valor al dinero, al punto de que no sabía cuánto valía cada billete. Solo entendía que con ese papel compraba cosas y ya. Cuento esto con mucha emoción, porque yo en su lugar creo que no hubiera llegado a la 4ª parte de lo que ella llegó. Dios me dio la oportunidad de estar acompañándola hasta que partió con Él, y estoy seguro de que ya está en su presencia. Hablo de ella y se me cae la baba, y glorifico a Dios por poner una persona así en mi vida. Hoy le traigo este mensaje
porque si tuviera que resumir una característica de mi abuelita en una sola palabra, esa palabra sería gozo. Y titulé este mensaje No pierdas tu gozo. Y va a ser una serie que seguramente sigamos compartiendo con el correr de los domingos que vengan en adelante. Y quiero hablarte de todas aquellas cuestiones que nos llevan a perder ese gozo que el Señor nos regaló. En tiempos como los que estamos viviendo, es habitual que en algún momento nos encontremos desanimados. Nuestras fuerzas caen y perdemos ese gozo que hace nuestras vidas más plenas. Muchos no están acostumbrados a estar en soledad. Muchos no están acostumbrados a lidiar con sus pensamientos en el silencio que genera una pandemia. Y este tipo de cosas traen, entre otras emociones, estas dos de las que quiero hablarte hoy: ansiedad y temores. Y creo que si hay algo que como creyentes tenemos que aprender a ejercitar en estos días, es el gozo. Esto es algo de lo que venimos hablando en nuestros grupos pequeños, porque es fundamental para días como estos. Tener conciencia de cómo opera el gozo en nosotros y las satisfacciones que trae a nuestras vidas es algo que seguramente va a bendecirnos. Podríamos pensar que el enemigo directo del gozo es la tristeza o la angustia, pero al parecer estas no lo son tanto como la ansiedad y el temor. Estas dos últimas vienen a robarnos el gozo. Vienen y hacen raíces de amargura en nuestro interior y toman nuestros pensamientos para encarcelarnos en la tibieza de la apatía. El gozo es una de las herramientas más poderosas con las que contamos, amigos. A través del gozo es que hacemos que los tiempos difíciles se hagan más llevaderos para nosotros y quienes tenemos al lado. Como sabemos, lo contrario al temor es la fe. ¿La fe en quién? La fe en nuestro Salvador. La fe de que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. La fe en quien venció al mundo en que vivimos. Quienes creemos en Jesús, vivimos nuestras vidas con la convicción de que Jesús murió por amor a nosotros. Y que ese amor es el que echa fuera todo temor. Estas son enseñanzas que parafraseamos porque fue lo que aprendimos de la palabra. Y dicho eso, casi suena tonto vernos en una situación de temor o ansiedad. Pero somos de carne y hueso y estas cosas nos pasan. Es por eso que necesitamos recordarnos cada tanto todas estas verdades. Dice la Biblia en Juan 3:16, un pasaje muy conocido: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro que tenemos razones para gozarnos. Un Dios que ama de esta manera jamás va a dejar a su Hijo desolado. Jamás va a omitir una de nuestras oraciones. Y esta certeza tiene que venir a quitar toda ansiedad y devolvernos esa alegría de sabernos amados. Hoy quiero compartirte 4 principios para que puedas entrar en el gozo del Señor. Cuenta la palabra en 2 de Samuel 6 que el rey David estaba llevando el arca del pacto a la ciudad. Y en el viaje de regreso pasan varias cosas que quiero compartirte. Para el primer punto vamos a entrar en la palabra leyendo 2 de Samuel 6:12 y el punto es: entrar en la presencia de Dios. Acompáñame en la lectura. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran alegría trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. El arca había estado viajando para finalizar en la ciudad de David y durante un tiempo el viaje se detuvo y el arca quedó en casa de un hombre. Ese hombre había sido bendecido en gran manera, tal es así que el rey fue informado acerca de esta situación y tuvo gran alegría. El arca del pacto en el Antiguo Testamento tipificaba la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía muy claro esto desde los tiempos en el desierto. La presencia del arca iba delante de ellos en la guerra y la presencia de Dios era quien daba la victoria. De esta manera, la presencia de Dios habitaba en el hogar de Obed-edom y bendijo a toda su familia. David estaba contento porque el arca volvía a casa y muchos podríamos pensar que el rey estaba alegre porque sabía que su ciudad iba a ser bendita al igual que la casa de aquel servidor. Pero si me permiten salirme un poco de lo que nos cuenta la palabra, siento que la alegría de David estaba más relacionada al hecho de entender que la presencia de Dios regresaba con él que todo aquello que venía por añadidura.
No sé si hay algún ejemplo más hermoso en la Biblia que David hablando acerca de la presencia de Dios. Una persona que supo acuñar palabras como estas. Salmo 43, del 3 al 5. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. La luz y la verdad de Dios nos guía al monte santo donde podemos gozarnos en Él. La presencia de Dios por sí misma trae gozo a nuestras vidas. Y vaya que el rey David estaba gozoso. Mi abuela decidió levantarse de la cama para empezar a fortalecer sus músculos luego de tener una visión en una pared de la presencia de Dios. Ese día ella decidió que le vayan apuntalando la espalda con almohadas hasta poder sentarse en la cama. Luego pasaría a una silla y de la silla a poder caminar. Con dificultades, claro, pero pudo caminar. Fue la mismísima luz y verdad de Dios la que llevó a mi abuela a volver a caminar en casi un año. Llénate de la presencia de Dios. Buscá un tiempo de intimidad con Él. Entrá en tus atrios y gozate en la presencia del Señor. El Salmo 30:11 dice: convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Él cambia nuestros ropajes y nos lleva a una fiesta en su presencia. Hoy es el día para gozarnos nuevamente. Acompáñame en ese mismo gozo y vamos a gozarnos en la fiesta del Señor. Para hablarte del segundo punto de este mensaje, quiero leerte el siguiente versículo, 2 de Samuel 6, del 13 al 15, y el punto es: derramate delante de su presencia. Apenas había avanzado 6 pasos, los que llevaban el arca, cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son del cuerno del carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. La Biblia tiene muchas simbologías y una de ellas están los números. Los números tienen un símbolo espiritual y el 7 representa lo divino, lo santo. En este pasaje vemos cómo David, después de dar 6 pasos, sacrifica un toro y un ternero. No se atreve a dar el siguiente paso sin antes hacer un reconocimiento a Dios y su presencia. Antes de que David comience este viaje de traslado del arca, esta había sido movilizada, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta, la manera que Dios había indicado. Todo esto terminó en la muerte de una de las personas que no supo honrar esto, y por eso el arca se detuvo por un tiempo en la casa de Obed-edom. Cuando le preguntaron a Jesús cómo debíamos orar, lo segundo que dejó él en claro es: santificado sea tu nombre. Tenemos que honrar el nombre de Dios. Tenemos que cuidar de su presencia y entender quién es nuestro Dios y no tomarlo con desidia. Y en tiempos del Antiguo Testamento esto se pagaba caro, pero el hecho de que vivamos en tiempos de gracia no es condición para que hagamos omisión de nuestra honra al Señor. Si hay algo que aprendió David es que la presencia de Dios lleva también su gloria y necesitamos reconocerla. La gloria de Dios es algo tan potente que un ser humano no puede tolerarla. Hay demasiado en ella. Tal es así que Moisés no pudo ver la cara del Señor, pero con solo ver el borde de su manto, supo reflejar esa gloria en el brillo de su rostro durante un tiempo. Brillo que asustaba a la gente cuando Moisés los miraba. David aprendió a no tomar con liviandad la presencia de Dios y se derramó delante de ella. Como conté al principio, mi abuela era una persona que vivía en alabanza constante. Ella podía estar haciendo cualquier cosa, pero siempre se mantenía tarareando una alabanza. Yo en ese momento no lo entendía y hasta me parecía gracioso, siempre cantando la vieja. Y no era de las más virtuosas en el canto, pero claramente tenía un espíritu que se rendía delante de Dios. Lo que pasaba en su interior era muy distinto a lo que yo me imaginaba en esos tiempos.
y que tanta gracia me generaba. La alabanza y la rendición delante de la presencia de Dios fluían de ella, y eso la mantenía alegre. Este es un tiempo donde tenés que mantenerte en alabanza y reconocer a Dios y su presencia en vos. No permitas que las mentiras tomen valor en tu vida. No permitas que ellas sean quienes habitan en tu templo. Llenate de alabanza y gozate en el Señor. Pasando al tercer punto, quiero hablarte de hacer espacio. Y para eso voy a leer 2 de Samuel 6, del 16 al 17. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campañas de David, que David había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. En este pasaje vemos que pasan dos cuestiones. La primera es el desprecio de Mical, hija de Saúl y esposa de David, frente a lo que su esposo estaba haciendo. Esta mujer de verdad sintió que lo que estaba haciendo David tenía poco decoro para la investidura que portaba un rey. David se había despojado de su real vestidura y estaba alabando al rey de todos los reyes. Seguramente Mical jamás había visto un espectáculo así de su padre cuando le tocó reinar. Y de ninguna manera estaba dispuesta a tolerar que el pueblo viera un rey humillado. Lo que estaba haciendo David no tenía precedentes. La figura más importante del pueblo de Israel, quien dirigía a una nación, la persona a la que todos le debían reverencia, humillándose sin ningún prurito enfrente de todo el pueblo, delante de la presencia de Dios. Qué hermosa escena debe haber sido esa. Me hubiera encantado estar allí. Muchos de seguro habrán pensado que el rey estaba loco, pero su locura era una locura de amor por el Señor. Seguramente por cosas como estas no hubo rey más grande que David en Israel. Quizá alguna vez te pasó lo mismo, que haya habido gente que en tu vida te despreció tu fe, tu devoción, tu amor por Dios, pero quienes hacen eso, como Mical, no tienen por qué hacerte daño, más bien el daño se lo están haciendo ellos al desechar la posibilidad de interactuar con el Creador. Ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, dice la Biblia. Tenemos que orar por todos aquellos que no conocen a Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús desde la cruz. Job oró por sus amigos que lo acusaban para que el Señor los perdone. Y volviendo a mi abuela, perdonó y hasta entendió de alguna manera las razones del abandono de su esposo. Estas cosas nos ayudan a andar livianos de equipaje, sin andar cargando con toda la mochila de rencor que muchas veces llevamos en nuestras espaldas. Un rencor que es un veneno que tomamos a diario. Aprendamos a reconciliarnos con nosotros y con los demás para vivir una vida más alegre. Hagamos espacio en nuestros corazones. Quitemos todo aquello que no nos suma en nada para poder llenarlo de lo perfecto, de lo santo y de lo divino. Necesitamos andar livianos para poder recargar todo nuestro ser de todo aquello que nos devuelve el gozo. Lo segundo que pasó es que David previamente ya había preparado un lugar para el arca del pacto. Y esto nos habla de un corazón que se aparta para buscar de Dios y le da un lugar importante y relevante en su vida. Muchas veces pienso que parte del propósito de que todos nos veamos obligados a frenar tiene que ver con que necesitamos generar nuevos espacios para las cosas importantes que operan a favor de nuestras vidas. Y no tenemos un Dios de religión, tenemos un Dios de relación. Él hizo todo para que podamos acceder delante de su presencia confiadamente, sin temor, limpios a través de la sangre de Jesús y coherederos de todo lo que a Él se le dio. Yo te pregunto, ¿será por la simpleza de este libre acceso que tenemos a Dios que a veces tomamos esta presencia misma por menos? ¿Será que sabemos que es tan fácil acceder a su trono que posponemos ese encuentro? Ya vimos cómo eran esos tiempos. Había sacrificios y expiación de pecados. Esto era muy distinto a cómo lo hacemos hoy. Pero no por ser distinto, tenemos que tomarlo por menos.
porque Dios sigue siendo Dios, ayer, hoy y siempre. Separemos un lugar especial para el Señor. Dale un espacio en tu vida. Él se encuentra a la espera para encontrarte en intimidad. El cuarto y último punto nos habla de lo siguiente: el gozo es contagioso. Y voy a leerte 2 Samuel 6, 18 y 19. Después de ofrecer holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de esto, todos regresaron a su casa. David era un rey muy generoso y no pretendía mezquinar nada de lo que Dios le daba. Desde el principio, cuando enfrentó a ese gigante, no podía entender cómo una persona osaba hablar mal del pueblo de Dios de la manera que lo hizo Goliat. No pudo tolerarlo y tuvo que hacer algo. David sabía que Dios amaba a su pueblo y que no tenía preferencias con nadie. Y así se dispuso a compartir de su gozo con quienes estaban compartiendo con él en esa fiesta. Y quiero que entiendas algo: cuando el gozo entra en tu vida, se puede ver de lejos. Quienes te ven llegar saben de manera implícita que traes el gozo con vos, y esto es algo que se contagia. Díganme si esta no es una buena noticia. El gozo es contagioso. Qué hermoso es esto. El Señor nos llamó a ser sal y luz de un mundo sin sabor y envuelto en tinieblas. Y el gozo es una de las mejores formas de iluminar y dar sazón que conozco. Amigos, llevamos un regalo que hay que entregar y su nombre es Jesús. No te prives de la dicha de llevarlo a donde vayas. Para cerrar, quiero darte una enseñanza más. Y para eso voy a leerte 2 Samuel 6, del 20 al 23. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en su presencia y me rebajaré más todavía, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Cuando David regresó a su casa, regresó con un plan: bendecir a su familia. Pero no pudo hacerlo. Su esposa lo detuvo. Y quiero que te lleves algo de esto último. Un regalo solo puede ser entregado a quienes lo quieren recibir. Muchos podrán decir que Dios castigó a Mical por su forma de actuar y por eso ya no pudo dar a luz, con lo que eso significaba para una mujer de esa época. Si me preguntan, yo prefiero pensar que Mical se perdió del regalo de poder ser madre cuando decidió rechazar lo que traía su esposo. Ella podría haberse unido en alabanza a su esposo y a toda la congregación. Ella podría haber sido parte de la fiesta del Señor, pero eligió despreciarlos a todos. Jesús murió por todos, no por algunos pocos. También es cierto que no murió ni porque lo merecíamos, ni porque le hayamos pedido que lo haga. Jesús murió porque nos amó primero y ya. Así, tal como sos, y ya. No permitas que nadie te diga lo contrario. Jesús te ama y hay un regalo esperando a la puerta. Entrá en el gozo del Señor. Entregale tu vida y unite a la fiesta de los cielos. Déjame orar por tu vida. Señor, te damos gracias por un domingo más en el que podemos compartir tu palabra. Señor, te damos gracias porque allí en la Biblia podemos ver historias que nos llenan de principios de alegría, que nos llenan de principios de fuerza, que nos llevan a lugares altos, Señor. Te damos gracias porque yo creo con todo mi corazón que hoy tu Espíritu Santo nos está devolviendo ese gozo que nos ha quitado la ansiedad, que nos ha quitado el temor.
Padre Santo, te pido que vos estés infundiendo de tu aliento de vida sobre cada creyente, sobre cada persona, Señor, que hoy te recibe en su casa, para que podamos ser luz y sal en un mundo en tinieblas. Señor, yo te glorifico, te honro y te doy gracias porque todo lo hiciste perfecto. Así que, Padre Santo, te pido que hoy nos llenes un poco más de ese gozo del que habla tu palabra. Te damos gracias una vez más, bendecimos tu nombre y oramos como siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.